semana se presentó el libro de Alessia Injoque que se llama Crónicas de una infiltrada. Se trata de una recopilación de columnas que se hicieron en el Desconcierto, donde Alessia va contando su vida o partes de su vida a propósito de su tránsito, pero también con un objetivo de ir contándole lo que le pasa a alguien para que otra persona que pasa por un tránsito similar o cualquier tipo de cambio en la vida entienda de lo que significa. Comparte muchas de sus experiencias personales, profesionales, pero también experiencias muy íntimas. Alessia Injoque está con nosotros y nos va a contar más del libro. ¿Cómo estás, Alessia? Bien, encantada de estar por acá. Bueno, muchas gracias por venir de nuevo. Nosotros ya nos conocemos harto. Estuvimos ahí en la presentación del libro. Lo primero, Alessia, ¿por qué Crónicas de una infiltrada? Sí, la verdad estaba pensando, este libro partió de la idea de hablar de lo que era ser hombre viéndolo ahora desde mi lugar en la sociedad como mujer. Entonces las primeras columnas comentan desde esa vida que llevé y cómo se veía el mundo desde ese ángulo distinto al ángulo a cómo lo veo ahora. Las historias que me contaron mientras crecía que fueron formando mi camino respecto a las que ahora escucho de mis amigas sobre cómo crecieron, sus preocupaciones y demás. Entonces parto de ahí y bueno, después empiezo a comprar otras cosas, empiezo a hablar ya sobre diversidad, empiezo a comparar también qué es ser trans respecto a lo que era ser cis, ser lesbiana respecto a lo que era ser hetero, y trato de generar reflexión, pero siempre desde lo personal, contando un poco cómo sentía yo en ese momento, cómo experimenté esa parte de mi vida y cómo fui aprendiendo y me ayudaron esos aprendizajes a llegar a donde estoy ahora. De hecho, quería partir por esa primera reflexión que haces, que me parece muy interesante, porque tomas el camino del feminismo y empiezas a hacer la comparación de cómo crece en América Latina, en Chile o en otro país de América Latina, un hombre con qué miedos y con qué oportunidades, o con qué falta de miedos y con muchas oportunidades respecto a lo que nos pasa a nosotras las mujeres. Y cuéntanos un poco más, ¿dónde notaste la diferencia que te llevó, por ejemplo, a que unas primeras columnas fueran con esa reflexión? Claro, yo la verdad que tenía cierta distancia al feminismo, no me lograba identificar por completo a pesar de compartir la idea de igualdad de género, pero fue yendo a reuniones de amigas feministas que empecé a escuchar sus historias. Y cuando escuchaba sus historias sobre su juventud, sobre cómo crecían sus preocupaciones, me daba cuenta que esas preocupaciones yo no las tenía. Por ejemplo, me hablaban sobre todos los cuidados que tenían que tener cada vez que salían de fiesta. Como una amiga tenía que estar pendiente de la otra, ver que no le echen nada en el trago, cuánto toman, y si toman mucho, estar pendientes con quién se van, y todo eso. Yo simplemente salía y tomaba. La pasaba ahí con mis amigos y me preocupaba tomar mucho y dar vergüenza. Pero eso era todo. Que alguien abusara de mí no existía, que fuera a pasar algo tampoco. Tomaba taxis habiendo tomado trago y no me preocupaba en absoluto. Y esas preocupaciones te van marcando. Me acuerdo en la universidad yo reflexionaba sobre cómo yo veía chicas a los que los profesores medio que se les insinuaban, se acercaban de forma tal vez inapropiada, pero lo que yo notaba es que de repente sus profesores las favorecían y les corregían más fácil. Y claro, me pongo del otro lado y digo, realmente debe ser incómodo. ¿Cómo te llevas a una clase donde un profesor se comporta de forma inadecuada contigo? ¿Cómo dificulta eso tus ganas de ir a la universidad, tus ganas de desarrollarte en esa carrera si enfrentas dificultades como esa? Y bueno, voy notando diferentes puntos en los que se va dando, como por ejemplo que a los hombres se les enseñe que el riesgo es positivo, que vayan y salgan de cacería y consigan cuantas parejas puedan. Y a las mujeres le dicen cuídense, ten mucho cuidado, no salgas, si sales con alguien piénsalo muy bien, no te entregues. Y cómo influye eso de repente en los negocios donde tomar riesgos es positivo, y a un grupo de la sociedad le enseñaron que nunca tome riesgos. Sí, es interesante cómo lo planteas y lo dices muy bien en la columna, porque vas dando ejemplos de algo que muchas veces hablamos de la teoría, desde la teoría, digamos, si hablamos del feminismo, pero es difícil irlo aterrizando de esa manera. Cuando uno revisa el libro y las columnas de Alessia, es bien curioso porque parte con columnas que son más, como ensayos un poquito más de lejos, ¿no? Más serios, en fin. Y de a poco vas, no sé, soltando no solo la pluma, sino también las emociones. Y van cambiando las columnas. Algunas se ponen mucho más y se van poniendo más íntimas. ¿Cómo pasó? ¿Tú te diste cuenta que te pasó eso? La verdad salió sin pensarlo mucho. Partí escribiendo sobre feminismo, después llevé una columna sobre orgullo y diversidad, y después empecé a escribir ya sobre mi proceso más personal. Creo que partí hablando sobre la transfobia y el peso que tenía de todo el estigma que yo había reconocido sobre las personas trans mientras crecía. Como, si bien tenía una enorme confianza con la que había crecido por ser, digamos, ante todo un hombre exitoso, un hombre que tenía éxito profesional, estaba casado con una esposa magnífica, tenía reconocimiento de muchos amigos,
Y de repente, al empezar a transitar, toda esa confianza se empezaba a derrumbar, porque todo ese miedo, todo ese estigma que veía de las personas trans que en mi época solo podían dedicarse a la prostitución y estaban marginados en la peor esquina de la sociedad, se volvían míos. Y de repente me encontré una Navidad, un Año Nuevo, perdón, en la casa de unos amigos, en las cuales al terminar la reunión me pongo a llorar. Y me pongo a llorar no porque hubiera pasado algo malo, sino porque en toda la noche me aceptaron. Y solo con que me aceptaran y me recibieran, me impactó tanto que me derrumbé. Y era ese nivel, el nivel de angustia, el nivel de, digamos, de falta de confianza, de sentir que era una persona que merecía cariño, que con una muestra tan pequeña de cariño como que invitaran a su casa unos amigos, terminé desplomándome en llanto. Y así voy abordando diferentes cosas, como cómo es despedirse de esta vida que tenía como Alejandro, cómo enfrento ese duelo, porque finalmente era como que serían dos caminos. Y toda esta vida que tenía por un camino desaparecía y tenía que enfrentar otro. Cómo fue la relación con mi esposa durante este periodo, que bueno, es complejo realmente para una pareja ver que tu pareja cambia tanto como cambia yo. Cómo fue la relación con mi madre muy conservadora. Y así empiezo a afrontar temas muy íntimos en los cuales me hicieron llorar bastante mientras escribía y me ayudaron de una forma también a hacer catarsis y cerrar esta historia, ponerle yo de repente las palabras para cerrar esta historia y como quiero recordarla. De hecho, y a propósito de lo que dice Alesia, de Alejandro y Alesia, hay dos cartas en medio de las crónicas, que es una carta de Alejandro hablando de Alesia y otra de Alesia despidiéndose de Alejandro. Y te quería preguntar por lo mismo, porque en muchos casos de mujeres transgénero u hombres transgénero, muchas veces, y yo he escuchado este término, y yo no sé cómo te aproximas tú a él, que es como, de alguna manera, la muerte de la persona que era y el nacimiento de otra persona. Y muchas veces no hablan de su antiguo nombre, ni siquiera muestran fotos de cómo eran antes, porque no era una suerte de no identidad nomás, no eras claro. Tú. ¿Por qué tú decides en el libro poner tus fotos, hablar de tu nombre anterior? ¿Cómo se vive ese proceso? Sí, la verdad fue... O sea, por un lado yo creo que eso te marca mucho en cómo viviste antes. Yo creo que mi vida de alguna forma tampoco fue tan mala. Tuve muchos amigos, tuve expectativas, tenía un proyecto de vida, a pesar de que no fuera el mío. Y como que de alguna forma todo eso es algo que no quería desechar. Pero por otro lado, a pesar de que me resulta a veces incómodo pensar entre Alejandro y Alesia y recordar un poco mi vida, que ahora veo tan distante, algo lo que quería hacer era como mostrarle esto al mundo, porque de alguna forma siento que de lo que me hago cargo no me lo puede sacar alguien más en cara. Entonces, al yo decir que soy Alejandro, mostrar mis fotos y sentir orgullo por esa etapa en mi vida, que finalmente la viví de la mejor forma posible, ya nadie puede decirme nada al respecto. Soy yo quien decide contarlo, soy yo quien decide enfrentarlo, y es así como quiero que se recuerde ese periodo. Y lo otro que te iba a preguntar es, cuando tú abres la puerta, porque aquí abres la puerta no solo a opiniones, como decíamos al principio, de tu mirada, por ejemplo, distinta al feminismo, cuando tú hablas del orgullo, de lo que significa, cuando tú hablas de el que cuando uno se define y se reconoce esa identidad es para valientes, en fin, hay una serie de declaraciones, pero también abres esas otras puertas más íntimas. ¿Cuál es el objeto que tienes en la cabeza? Porque muchas veces pienso que cuando una expone su vida en momentos que son bien duros o bien íntimos, también tiene un valor hacia el que está mirando desde afuera, a la persona que no se atreve, a la persona que no tiene a lo mejor las mismas redes que tuviste tú, ni la posibilidad de estudiar, en fin, que está en otro punto de la vida y también tiene que atravesar por un tránsito y no sabe ni cómo hacerlo, ni con qué se enfrenta, ni cuáles son los resultados finales. Claro, yo creo que tiene dos enfoques esto. Uno es para aquellas personas que quieren enfrentar un cambio, que tienen miedo, ya sea porque son trans, gay, lesbianas, bisexuales o cualquier otra razón que cada vez se sientan mal consigo mismos. Mostrarles que se puede vivir vidas auténticas y sí, es verdad, cuesta desafiar algunos paradigmas que tiene la sociedad, pero vale la pena. Y por otro lado, de repente al resto de la gente contarles una historia poco común que los ayude a tener empatía con esta realidad que a veces se ve tan distante, personas que se ven tan lejanas que no podemos imaginar cómo sienten, que no podemos imaginar cómo es su vida o qué les pasó por la cabeza en ese momento. Bueno, ahí está un poco de qué se sintió, cómo se experimentó y cómo algo que muchos podrían ver como negativo realmente te llena, porque descubrirte y encontrarte a ti misma es un proceso muy bonito, es enamorarte de quién eres, algo que de repente las personas trans tenemos una ventaja de poder experimentar en esta intensidad.
Y ojo que respecto al quererse a una misma o a uno mismo, no necesariamente tiene que ver con la identidad, tiene que ver con muchas personas que andan hoy día por la calle y que todavía no encuentran quiénes son, digamos, y que no hay amor ahí, y eso es un problema para lo que se enfrente. Y Alicia, lo último, lo hemos hablado en otras oportunidades, pero tú misma como que te echas autotalla, ¿no? Te bromeas contigo misma diciendo yo, era una ingeniera de sistemas, digamos, en ese aspecto, y esto era algo privado de mi vida, y de repente me empezaron a llamar de la televisión, entrevistas, en fin, y te transformas en activista. Hoy día, de hecho, representas identidad política, eres parte de Iguales, por ejemplo. ¿Qué ha significado ser activista en este tema? Sí, como siempre digo, nunca lo planifiqué, pero ha significado hacerme cargo de todo eso que cargué durante mi infancia, juventud y durante mi vida adulta, y tratar de cambiar las cosas. ¿Y te sientes activista? Sí, al principio no me sentía mucho, al principio me sentía algo infiltrada en el activismo, pero ahora sí, me siento activista, siento que colaboro a construir un Chile más justo, un Chile más inclusivo, y me alegra estar de este lado del argumento, tratando de que las siguientes generaciones la tengan un poco más fácil. Ahora he tenido oportunidad de conocer niñas y niños trans, y saber que tienen esa oportunidad que yo no tuve me hace muy feliz. Bueno, Alicia, muchas gracias por acompañarnos hoy día. No, encantada. Gracias, Bea, por la invitación. Sí, Alicia dijo que Crónicas de una infiltrada es una recopilación de crónicas, una recopilación de columnas, donde muestran a Alicia hablando de estos temas y también abriendo parte de su intimidad de una manera muy honesta. Así que totalmente recomendable. Yo ya lo leí. Recuerden, www.diarioclever.cl.